Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro con el numeral SF Plazas Puñalito. Los mensajes de la audiencia llegan a este foro para enriquecer la discusión sobre esta colocación de plazas que está haciendo el partido oficial FCN, con Edgar Ovalle a la cabeza. Leamos los comentarios. Nos dice Jorge: la mitad de los trabajadores del Estado está por cuello y no trabajan, son los chupasangre. ¿Cuántos recursos habrá erogado ahí? Otro mensaje de la audiencia. Excelente pregunta para el análisis financiero. Nos dice este usuario: lo peor es que dan trabajos porque de esos trabajos reciben su diezmo. Nada a cambio. El estilo de Valdetti sigue. Bueno, era lo que hablábamos, ¿no? Esto no se da por caridad. No, aquí hay un cobro, aquí hay una cuota. No, aquí hay cuota, pero la pregunta que hiciste es una pregunta en economía, que es costo de oportunidad. Vamos con el último mensaje. Del dinero? El Estado y el gobierno nacional han fracasado. Es hora de construir los gobiernos departamentales autónomos. Ya esta persona, este usuario, no quiere saber nada de la centralidad que no ha dado resultados. Pues me parece muy buena la propuesta. A este tipo de reclutamiento de trabajadores, de empleados públicos. Hablábamos, ¿no?, antes del corte, Estuardo, y también con la pregunta y el comentario del televidente: ¿cuánto dinero se gasta en estas plazas donde se llega porque se trabajó duro durante la campaña? Mira, fíjate que el análisis, bueno, el Congreso es un buen inicio, es un buen epicentro para empezar a ver todo esto, pero midamos el Congreso mismo. Un colega hizo un cálculo y yo creo que lo vimos aquí, o lo dijimos aquí, que el Congreso español es más barato que el Congreso guatemalteco. Fíjate, cuando pasas la cantidad de euros que en un año significa el Congreso español, le sale más barato que el guatemalteco. Ahora, acuérdate que el tema de plazas viene primero desde la elección de junta directiva, porque quien quería ser reelecto estaba ofreciendo 5 plazas y 100,000 quetzales, eso lo decían nosotros diputados, claro. Y aún así no logró nada. Luego viene con la denuncia del diputado, el presidente actual del Congreso, Taracena. Y ahora estamos viendo en esas influencias, en esas transacciones que se tienen ahí con los gobernadores, que mucho del juego no solamente son obras, son plazas también. Hasta ahora que lo estamos viendo de manera directa. Las famosas presiones a los gobernadores les van por ahí. El dato que mencionaba Estuardo, solo para que lo tengamos en el Congreso. El presupuesto para este 2016 del Congreso de la República es de 700 millones de quetzales. De esos 700 millones de quetzales, en salarios de diputados no se gasta anualmente más de 70 millones. O sea, el 10% del presupuesto del Congreso se va en salarios de diputados. O sea, cuando hablamos del salario del diputado, ese no es el meollo del gasto. No, ese no es. En alquileres y en funcionamiento del Congreso se va otro 10-15%, o sea, ahí va 25%. El otro 70-75% de un presupuesto que crece año con año. De este año del Congreso se va en el pago de personal, que no incluye diputados. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que esas 2.500 plazas que denunció Mario Taracena que existían en el Congreso a principio de año, cuando ya les ponemos costo una por una, ahí es donde vemos que el costo termina siendo ¿qué? 450, 500 millones de quetzales. O sea, al final de cuentas, ese proceso de intermediación de plazas de trabajo para los activistas del partido, yo me atrevería a decir que sale igual o incluso hasta más caro que la corrupción vía negocios espurios. Lo que pasa es que es una corrupción en volumen, no es un negocio de 200 millones de quetzales, sino que son 100 plazas o 200 plazas de 10 millones. O sea, ese es el problema de esta ecuación. Y por eso les digo, esa lógica de ver al partido como que fuera una tribu, y muchos me decían, ¿cómo así una tribu? Es que esto es como que fuera la guerra tribal. La tribu que ganaba la guerra tenía el derecho de irse a comer la comida del vencido, de violar a las mujeres, de hacer lo que quisiera. Y repartir plazas. Y repartir. O sea, aquí, en esta lógica, yo si gano las elecciones, tengo derecho de ir a gastarme el dinero del Estado, a poner el ganador se lleva todo. Esa lógica
de mi tribu arrasa con lo que encuentro, es lo que pasa con los partidos aquí. Mira, Llegamos al momento de las conclusiones. Yo sé que mucha gente me odia por eso, por anunciar siempre esta etapa de las conclusiones. Vamos, Estuardo, a cerrar. ¿Se puede componer esta cambiadera de gente? Mira, de rápidamente, tribus, como dice siguiendo con la línea de lo que decía Philip, esto Max Weber lo llamó el Estado patrimonialista, y esa es la perfecta definición del Estado patrimonialista, en el cual le toca a alguien, y están esperando en cola porque le toca distribuir el botín al que... ¿Cómo cerrarle la puerta a eso? Y bueno, primero el sistema electoral tiene que cambiar, porque cómo entran los Ovalles y cómo entran los Jordanos y los Hernández y los Corletos. Entran por el sistema electoral que tenemos. Pero segundo, si a esos 200 millones, 500 millones lo haces versus costo de oportunidad, versus cuántas escuelas, versus cuántos niños en nutrición, versus cuántos niños en educación, versus cuántas niñas, ¿verdad? En salud, todo esto, te das cuenta en dónde estamos realmente matando, asesinando a la nación. Es en todo eso de plazas fantasmas. El costo de oportunidad, el costo financiero es tan alto, pero a veces 200, 300 millones ni lo podemos escribir, pero lo entendemos cuando representa un policía más, un maestro mejor capacitado, cuando representa una escuela, a los niños que están en un bloque sentados o bajo un árbol recibiendo clases. Sin duda llora sangre esa situación. Ese es el costo de oportunidad. Brevemente. ¿Cómo se resuelve esto? Ley de Servicio Civil. Nuestra ley de Servicio Civil data de 1967. Entonces, ¿qué pasa? Cada institución tiene sus criterios de contratación. Y entonces, ¿qué pasa? Cada autoridad contratante tiene la discrecionalidad de decir, no, el expediente 50 lo voy a pasar primero en la lista. Y el criterio que utiliza para pasar el expediente primero en la lista es que va con la carta de recomendación del diputado. ¿Queremos atender eso? Una ley de servicio civil que modernice los procesos de contratación pública, que sean procesos de oposición efectivo, que las plazas se ganen en función a quién es el más preparado, el más educado, el que tiene más experiencia y el que demostró estar mejor capacitado para desempeñar el funcionamiento público. Las burocracias en los estados modernos es un honor, es un privilegio para una persona servir como funcionario público. No aquí en Guatemala, que es un botín para el partido que ganó las elecciones. Muy bien, muchísimas gracias, Philip. Estuardo, gracias por este análisis, por profundizar en esta noticia y por ver que el tema de Plazas Puñalito es algo que se repite cada 4 años y debería terminar para no seguir desangrando de forma financiera al Estado. Gracias por su sintonía aquí en Sin Filtro. Ya saben, usted se queda con las conclusiones siempre a las 10 de la noche, lunes a viernes, con todos los temas de la coyuntura nacional. Nos vemos mañana.